La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que lo haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según lo necesitamos. Danos, Señor, la enseñanza que hoy has planeado para nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mirando a Jesús se llama esta serie de sermones porque en este documento, en esta especie de predicación, sermón o homilía, discurso, no es una carta, aunque sí se envió a unas personas, se nos habla de Jesús como más que cualquier otra cosa. ¿Y para qué se nos dice eso? Precisamente para que nos acerquemos a Él. Y hoy el nombre del sermón es muy breve para que Lee no me haga burla. Se llama solamente Acerquémonos. Pero le puse sobrenombre, que nadie nos confunda, lo más fácil es ir a Él. O sea, como quiera está largo, ¿verdad? Y así, espero que Lee me esté oyendo. No, oyó el de las 8. Pero creo que debemos ir a una introducción. Y esta es una introducción que no hicimos nosotros, la hicieron los de una institución bíblica que hacen muy buen trabajo. Y esta es una introducción a este libro, a este documento, que nos ayuda a entender las razones. Y es justamente por lo que aquí se nos pide que nos acerquemos al Señor. Adelante con la introducción. ¿Por qué ser seguidor de Jesús a veces hace la vida más difícil en lugar de mejor? Si Dios nos ama tanto, y la Biblia dice que Él quiere bendecirnos, ¿no deberíamos esperar que nuestra vida sea sencilla, cómoda y segura? Pero para muchos cristianos, este no es su caso. La iglesia en Roma tenía mucha familiaridad con las dificultades asociadas en ser seguidores de Jesús. En el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio creía que los judíos de la ciudad estaban causando revueltas sobre si Jesús debería de ser reconocido el Mesías judío o no. Algunos judíos estaban convencidos de que lo era, al haber escuchado el testimonio de los que fueron llenos del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pero cuando ellos trajeron las buenas nuevas a Roma, no todos sus compatriotas estuvieron de acuerdo. Esto causó a un intenso conflicto en la comunidad. Para restaurar el orden en la ciudad, Claudio decretó que todos los judíos fueran exiliados de la ciudad, sin distinción entre los que se identificaban con Cristo y los que lo rechazaban. Su expulsión fue acompañada por vergüenza pública, encarcelamiento y saqueo de propiedades. Los cristianos que fueron exiliados soportaron la injusticia con gozo, confiando que su herencia celestial era mucho mejor y más duradera que cualquier posesión terrenal. Ellos sabían que ellos estaban siguiendo los pasos de Jesús mismo, quien fue también acusado, abusado y avergonzado injustamente. En el año 54 después de Cristo, Claudio murió y Nerón se convirtió en el siguiente emperador. Nerón no respaldó el edicto de expulsión y muchos judíos, ambos cristianos y no, regresaron a la ciudad. Pero los momentos difíciles no se habían terminado. En el 64 después de Cristo, un incendio destruyó gran parte de Roma. Se esparció el rumor que el mismo emperador Nerón inició el fuego. Ya que los cristianos eran un grupo minoritario, con muy poco poder, él desvió la culpa fácilmente. Él ordenó arrestar a algunos y los usó como ejemplo en las arenas para que los perros los despedazaran, los crucificaran o los quemaran vivos para que sirvieran como antorchas en sus jardines. Para muchos creyentes las cosas no habían sido tan malas, pero no era un buen momento para ser cristiano en Roma. Muchos permanecieron en medio de los tiempos inciertos y muchos otros dudaron. Los judíos cristianos, en particular, enfrentaron una tentadora opción: negar a Jesús, regresar a la ley y aferrarse a la fe de sus antepasados, ya que los cristianos eran los chivos expiatorios de Nerón. Algunos judíos cristianos étnicos fueron tan tentados con esta opción que empezaron a alejarse de las comunidades cristianas. Aunque ellos habían enfrentado la persecución de Claudio con gozo, esta vez se retractaron temiendo el sufrimiento y la muerte. Ellos olvidaron los principios básicos de la palabra de Dios, que los seguidores de Jesús esperarán sufrir como Él sufrió. Ellos
racionalizaron su decisión, pensando que realmente no estaban abandonando a su Dios. En su razonamiento, si el antiguo pacto con el sacerdocio levítico y el sacrificio de animales les permitía conectar con Dios antes de Jesús, ellos seguramente podían regresar a ese antiguo camino. La carta a estos cristianos hebreos es más que un sermón de ánimo. Instaba a los creyentes en duda a permanecer en Jesús y en su confesión de fe. El autor desconocido era un griego hablante judío, altamente educado en las artes y retórica, detalladamente inmerso en las escrituras del Antiguo Testamento. Él amaba estas iglesias en casa y creía en la habilidad del Espíritu para ayudarles a permanecer a través de este tiempo. Pero les advirtió severamente que solo el sacrificio de Jesús podía expiar sus pecados y cualquier otro sistema de sacrificios solo traería condenación. Él resaltó todas las formas en las que Jesús era mejor que el antiguo pacto, que finalmente e irrevocablemente cambió el acceso de la humanidad a Dios. Se les pidió a los primeros lectores del libro de Hebreos que vivieran por fe en Dios y sus promesas, incluso si no podían verlo en su presente. Fe les ayudaría a acercarse a Dios más que alejarlos de Él. También los guiaría a imitar a los héroes de la fe de generaciones anteriores que sufrieron por el bien de la justicia y que no vieron la manifestación completa de su esperanza. Algunas veces ser seguidor de Jesús parece hacer la vida difícil en lugar de mejor. Pero eso solo es a corto plazo. En Cristo nos enfocamos en el reino que vamos a recibir, un reino que no puede ser conmovido y una herencia que no puede ser destruida. Cuando ponemos nuestra fe en esta promesa, por la ayuda del Espíritu, imitamos el efecto Hebreos. Si este video te ha resultado útil... Hasta ahí está bien, gracias. Gracias. ¿Qué les parece? El efecto Hebreos, una comunidad de cristianos judíos que comienza a alejarse y bueno, llegan a la conclusión muy racional de pues nos regresamos a lo de antes, al fin también es de Dios. Es la religión correcta, es el Antiguo Testamento, vivimos eso y así no tenemos que andarnos peleando, ni nos persiguen ni nada, pero el autor o la autora de este documento les dice, no, hay que seguir a Cristo, solo en Él hay salvación, si no es con Él, estamos perdidos. Esta es la enseñanza, nos ha quedado claro que Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que Moisés mismo, su mensaje del Evangelio es mayor que la ley misma, porque la ley no nos salva, solo nos revela nuestro pecado. Y ahora nos dice que Jesús es mayor que Aarón, porque este es el pasaje que vamos a leer, el sumo sacerdote, y por supuesto mayor que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Por eso reflexionemos en este pasaje, se encuentra en Hebreos capítulo 4 hasta Hebreos capítulo 5 versículo 10. Y voy a hacer lo siguiente, haremos una breve exégesis, iremos leyendo el texto y voy a decir algunas breves cosas sobre cada porción de este pasaje. Hermanos, en la computadora no voy a leer los pasajes, sí, esto los voy a leer completos y luego voy a dar una breve enseñanza y luego regresamos y juntamos todo eso y encontramos algunos principios para vivir esta vida cristiana con Cristo como nuestro sumo sacerdote, porque este pasaje habla de Jesús como el sumo sacerdote, el sumo pontífice, que vaya pensándolo con claridad. Nadie merece ese título sino Jesús. Decirle así a cualquier otra persona es una blasfemia. Solo Jesús es el sumo pontífice. Nadie puede ser. Y este documento a los hebreos lo dice por todas partes. Versículo 14. Léanlo conmigo, por favor. ¿Cómo dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ya dijo que es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que la ley. Ahora dice este gran sumo sacerdote, el más grande de todos los sacerdotes. Pero aquí la exhortación es muy precisa y muy clara, porque culmina diciendo, por lo tanto, o sea, por lo que le estoy diciendo, retengamos nuestra profesión. O sea, hay algo que retener. ¿Qué? Nuestra profesión. O sea, soy doctor, entonces voy a retener mi profesión de doctor. ¿De qué es profesión? Profesión es una palabra que tiene que ver con profesar, con delante de otro, decir mi fe, expresar mi fe, confesar mi fe. La palabra griega, fíjense, que se traduce de profesión, es la palabra homología. Así se dice, así está escrita. La palabra en griego homología, del verbo homologar que usamos ahora en castellano, que tiene que ver con logos, palabra, o decir, o hablar. Y homo, que quiere decir uno solo.
Y la idea es que nuestro hablar sea uno solo, que estemos comprometidos con algo, que aquella verdad, que aunque creemos, sea la que nos sustenta. Es decir, que lo que decimos ser sea lo que seamos, que lo que hablamos sea lo que actuemos. De eso habla. Entonces, me parece que una manera de resumir esto es lo siguiente: en vista del gran sumo sacerdote que tenemos, que nos une de la tierra al cielo, debemos ser lo que debimos ser. Es una exhortación a ser buenos cristianos. Es una exhortación a no abandonar la fe por miedo a la persecución o por miedo a cualquier cosa e irnos tras otras ideas, como estaba pasando con aquella comunidad de judíos. El versículo 15, lo leen conmigo por favor también, como dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15, este texto nos dice que, hermanos, ninguno de nosotros puede decir con justicia al Señor que no nos puede comprender. Ninguno de nosotros puede ir con el Señor y decir: Señor, si tú supieras lo que siento. No podemos decirle eso al Señor. Nadie puede decir eso al Señor. En la reunión de pastores donde hacemos la exégesis todos juntos, un pastor me preguntó: Paz, si una persona tal vez era su duda de él, si una persona me dice que Jesús no puede comprendernos a todos porque, por ejemplo, nunca se casó. Y es cierto, ¿verdad? No se casó. No tuvo hijos. No tuvo. Entonces no puede comprender a los papás, ¿o qué? Hermanas, ¿cuántas aquí son mujeres? Hermanas, levanten las que son mujeres. Hermanas, qué incomprensivas, ustedes no me pueden comprender. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque soy hombre. Y al revés, o sea, ese argumento no sirve porque nadie puede comprender a nadie. Entonces, pero lo que dice este pasaje y lo que dice en la teología bíblica es que Jesús experimentó nuestra naturaleza humana. En un sentido real, ninguno de nosotros puede comprender a otro, porque yo no puedo comprender a uno que tiene mucho pelo, porque yo tengo poco. No puedo comprender su batalla que dice: no, hombre, es que apenas me corto el pelo y me crece de volada. Yo digo: no, pues yo tengo años esperando que me crezca, especialmente acá. Se me está haciendo así como tipo fraile acá atrás. Entonces nadie puede comprender a nadie porque todos somos diferentes. Pero Jesús sí experimentó nuestros sentimientos, emociones, carencias, situaciones. Él experimentó a nuestra semejanza. No podemos reprocharle que no nos comprende, porque eso es imposible. Además, versículo 16, léanlo conmigo. Es el texto base de todo el libro, me parece. ¿Cómo dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo estudiaremos más adelante, verso, palabra por palabra, pero por lo pronto, digámoslo, una gran invitación, una gran recomendación a que para acercarnos a este sumo sacerdote necesitamos entender quién es Él, cómo vino a nosotros, y por eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero sigue diciendo ahora el capítulo 5 de este documento a los Hebreos, versículos 1 al 4, léanlo conmigo. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Este es un argumento que está presentando para algo que nos va a decir enseguida. Pero por lo pronto nos queda claro que los sacerdotes del Antiguo Testamento son intermediarios. De hecho, la palabra sacerdote significa puente. Por eso pontífice significa eso también, sacerdote, un puente, una persona que es un intercesor entre dos entidades, en este caso entre los seres humanos y Dios. Y el sacerdote del Antiguo Testamento pues era eso, pero resulta que los sacerdotes del Antiguo Testamento, Aarón y todos los demás, ellos mismos también tenían que pedir perdón por sus pecados y hacer sacrificios. De hecho, antes de entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por el pueblo, hacían un ritual personal en donde ofrecían sacrificio por sí mismos para purificarse y luego podían entrar para hacer por el pueblo. Entonces los sacerdotes humanos pues son imperfectos, su intercesión es imperfecta. Solo ejercían su sacerdocio además por la gracia de Dios, porque Dios los había llamado. Nadie podía cumplir con esa tarea si Dios no lo llamara. Es lo que está diciendo como argumento el escritor de este documento. Está diciendo: los sacerdotes tenían una misión para interceder ante Dios por los hombres, pero eso se los dio Dios. Y luego sigue diciendo en el versículo 5 y 6 de este mismo capítulo 5, lo leen conmigo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que de él se dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque usted y yo, ¿quién? ¿Y ese Melquisedec quién es? El tal Melqui. ¿Quién viene siendo?
O sea, en mi barrio había un señor Melquisedec que vendía frutas, pero es otra cosa. ¿Quién es? Y hay diferentes teorías al respecto. A mí me gusta que haya muchas cosas y me gusta creer una en particular, pero me enseña algo maravilloso. ¿Quién es Melquisedec? El texto del Antiguo Testamento nos lo dice. Vayamos al pasaje del Antiguo Testamento de Melquisedec. Después de Génesis, cada vez que se menciona en relación con Jesús, y se dice que Jesús es sacerdote del orden de Melquisedec. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento hay un pasajito breve, curioso, no dice mucho, donde sale el mentado Melquisedec. Lo leen conmigo, Génesis 14, 17 al 20. ¿Cómo dice? Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Se pone la cosa peor. No sé quién es Melquisedec, y pa' colmo anda cerca de Sodoma. De hecho salió de Sodoma y es sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y cuáles son los problemas? Pues no es hebreo, no es de la tribu de Leví. O sea, ¿quiénes son los sacerdotes? Los levitas. ¿Se acuerdan cuando Saúl, el rey, que era benjaminita, él no era levita tampoco? ¿Se acuerdan cuando Samuel, el profeta, que también era sacerdote, él sí era levita, Samuel, no llegaba para hacer el holocausto antes de la guerra? Y entonces dijo Saúl: es que el pueblo se me desertaba y no venías. Y Saúl se puso a hacer el sacrificio. ¿Se acuerdan de eso? Ocupó un lugar que no debía y fue desechado, porque no era levita, no era un llamado por Dios para ser sacerdote. Y este Melquisedec, ¿qué? ¿Quién es? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su hijo? Más adelante se dice eso, que no tiene genealogía y no sé qué. ¿Quién es este? ¿De qué se trata? Algunos piensan que es Jesús mismo. Dicen que es Jesús preencarnado. Yo no lo veo así, porque aquí se habla como de alguien que existía, un ser humano que existía, que salió ahí de Sodoma y llegó a Abraham y bendijo a Abraham, porque resulta que Melquisedec, si era un sacerdote del Dios Altísimo de verdad, tuvo discernimiento para darse cuenta que Abraham era un hombre escogido por Dios. Y Abraham, siendo escogido por Dios, de él ya sabíamos, también reconoce a Melquisedec como un sacerdote del Dios Altísimo. O sea, se conocen, como cuando usted y yo conocemos al cristiano ahí en el restaurante. ¿No le ha pasado eso? Que usted ve a una persona y dice: es cristiano, se me hace. Y al fin no se aguanta usted y le pregunta: ¿no es cristiano? Sí, soy. Usted también. Y si es pentecostés, que dice aleluya y grita y baila. Si es bautista, que dice: sí. Nada más. O me congratulo, o algo así muy solemne, ¿verdad? Pero así les pasó a ellos, se descubrieron el uno al otro. Pero algunos piensan que era Jesús preencarnado, algunos piensan que fue una experiencia de Abraham como la que tuvo Jacob con el ángel. ¿Se acuerdan cuando Jacob se luchó con un ángel? Algunos piensan que fue eso, que fue una vivencia, una visión. Yo ninguna de las dos ideas las comparto, aunque no creo que estén mal ni se van a ir al infierno los que creen eso. Pero yo creo la siguiente, que era una persona que creyó en Dios, conoció a Dios, y Dios lo hizo su sacerdote para interceder por su pueblo, por su ciudad, Salem, ciudad de paz. Y si así es, entonces aquí hay una enseñanza maravillosa. Melquisedec, sin ser hebreo, no es descendiente de Abraham. Si Abraham todavía ni hijos tiene. En ese momento, ¿notó cómo se escribe el nombre de Abraham? Abraham. No se dice Abraham, ¿verdad? ¿Notó la lectura? Aparece sin la H y la A. No, todavía no se llama Abraham, porque Dios todavía no le dice que se ponga Abraham. Todavía no le da ningún hijo, ni una gran descendencia. Así es que no podía ser un hebreo, porque los hebreos son descendientes de Abraham. Este no era. Entonces este Melquisedec, sin ser hebreo, un gentil cualquiera, es un sacerdote del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque a Dios le plació, traducción, porque Dios le dio la gana nombrarlo sacerdote. Y eso me enseña una cosa, hermanos míos: seguramente fue llamado y nombrado por el Dios verdadero. Él reconoció a Abraham como su siervo de Dios, y Abraham lo reconoció a él como sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces he aquí dos verdades muy importantes. Hermanos míos, ser pueblo de Dios no es cuestión de raza. No es cuestión de si eres o no eres descendiente de cuál o qué persona. No es cuestión de raza, sino de un encuentro con Dios por medio de la fe. Este hombre, lo que haya sido, ni siquiera sabemos sus rasgos raciales. Ni siquiera sabemos si era de tez negra o amarillenta o lo que sea. No sabemos nada. Pero este hombre fue nombrado por Dios. ¿Por qué? Porque para eso es Dios, Dios.
No nos pide permiso. O sea, no hay que hacer un culto de negocios para ver si Dios puede nombrar a alguien sacerdote de él. ¿Sí me expliqué? O sea, la raza no es la cuestión. Dios puede llamar seres humanos como sacerdotes, profetas o pastores donde quiere, porque es el Todopoderoso. Cuidado con esa idea que traen algunos ahí, se llama mesianismo, esa idea de pensar que todo lo hebreo tiene que ser más santo. Hay gente que cree que si en esta iglesia no tocamos el shofar o no usamos la palabra Yoshua en lugar de Jesús, dice, no, Jesús no es el nombre del Señor. ¿Cómo va a ser Jesús? Cualquiera es Jesús. Tienes razón, lleno de Jesús es el mundo y hasta le decimos chuyes, ¿verdad? Y se enojan porque decimos Señor Jesús y creen que debemos decir Yoshua, como si las palabras fueran algo, o como si el idioma hebreo fuera diferente y celestial o alguna cosa así. Yo digo que en el cielo se habla español. Estoy seguro de eso, porque cuando yo hablo, ¿me entienden? ¿Usted cuando ora en qué idioma ora, hermanos? ¿Qué hubo? ¿Le entienden o no? Claro, yo sé que otro puede decir que es su idioma también, y tiene razón. O sea, eso es una situación humana. Hermanos míos, esto es maravilloso, esta enseñanza es maravillosa. El asunto de caminar con Dios no tiene que ver con raza. Aquí vemos a un hombre que ni es judío, ni es hebreo, no tiene herencia de Abraham ni nada, y es un siervo de Dios, incluso sacerdote. Y el hecho precisamente de que no tenga valores genéticos, el hecho de que no sea un asunto de genética ni de raza, es lo que lo convierte en un prototipo del tipo de sacerdote que es Jesús. Porque el Señor Jesucristo, hermanos míos, no era levita tampoco. Él tampoco era sacerdote. Él era de la tribu de Judá, no era de la tribu de Leví. Así que según la ley, según esos asuntos de raza, no podía ser sacerdote. Pero sí fue sacerdote, el mero sacerdote, el non plus ultra, el sumo pontífice. ¿Por qué? Por voluntad divina, y se acabó. Me gusta eso entonces. Jesús, por eso se le llama que fue sacerdote como Melquisedec. Ahora leamos los últimos versículos, por favor, de este pasaje de Hebreos, del 7 al 10. ¿Cómo dice? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Es que los hebreos pensaban, cuando pensaban en Jesús como el todo, como el maestro, como el libertador, como el Mesías, y cuando se decía como sacerdote, decían, no, espérate, porque los sacerdotes porque los hebreos sabían eso, los sacerdotes son levitas. Y por eso el autor o la autora de este documento dice, él fue nombrado sacerdote del orden de Melquisedec. En la palabra orden se refiere a la clase de sacerdote. ¿Se acuerdan cuando en Lucas se nos habla de un sacerdote que fue al templo porque le tocaba y se le apareció un ángel y él no tuvo fe de que iba a tener un hijo? ¿Se acuerdan de eso? Y se quedó mudo y esas cosas, ¿se acuerdan? Se dice que era un sacerdote de la orden de no sé qué. Era una clase, hacían fila para ir al templo porque había tantos que no todos podían ministrar, algunos ministraron una vez en su vida, y entonces había órdenes, se refiere a eso, la clase de sacerdote, y se usa esa misma frase para referirse a que Jesús es de esa clase. ¿De cuál clase? De la nombrada directamente por Dios. No tiene que ser levita, no tiene que tener antecedentes consanguíneos, no, ahora. Si se buscara eso, pues qué consanguinidad tenía Jesús y no con Dios mismo. Pero de todas maneras, el autor o la autora de este documento quiere enseñarnos eso, que Jesús es sacerdote puesto por Dios. Ahora, esta parte del texto usa un lenguaje muy interesante. Las palabras que se usan aquí como ruegos, súplicas, clamor, lágrimas, estas palabras son las más intensas que puede haber. De hecho, no tienen traducción al español. No se refiere a expresiones de dolor que los seres humanos hacemos en forma natural. Se refiere a expresiones de dolor que los seres humanos hacemos incluso sin querer. Cuando no queremos gritar, no queremos dolernos, pero el cuerpo nos duele tanto la situación que sale sin voluntad propia. De eso habla este sufrimiento de Jesús. Y la otra cosa es que cuando se refiere a estos sufrimientos de Jesús, no se refiere a un sufrimiento puntual que una vez sufrió, porque podemos pensar, se refiere a cuando estaba en la cruz. No, lo curioso es que el texto, la construcción gramatical, está diciendo como que eso experimentó Jesús estando en la tierra. Siempre. O sea, nacer entre nosotros fue doloroso, porque Él es Dios y se hace un hombre como nosotros. Es decir, que su sacrificio, su encarnación fue completa, plena. Por eso es el sacerdote más sacerdote, el sumo pontífice, porque siendo Dios y siendo hombres,
También, 100%. Eso es lo que conecta, es lo que hace un puente. Por eso no puede haber más sumo pontífice que Jesús. Declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, no por raza ni genealogía, sino por la soberana voluntad de Dios. Ahora bien, la intención del autor o la autora de este documento es que entendamos la superioridad de Jesús sobre cualquier cosa. Ahora, sobre los sacerdotes. ¿Cuál es la idea? ¿Qué nos quiere decir? Ya no lo dijo desde el versículo 1 que leímos. Dice, retengamos nuestra profesión. O sea, esa es la idea, que seamos lo que debemos ser. Yo lo traduciría de estas 3 maneras. Léanlas conmigo, por favor. Esto de retengamos nuestra profesión puede significar esto. ¿Lo leen conmigo? Para que nos mantengamos firmes en la fe que hemos confesado. Usted y yo hemos confesado nuestra fe. Yo bendigo a Dios por los que permanecen en la fe, por los que continuamos, por los que seguimos. Cuando regreso a mi tierra, Chihuahua, me encuentro allá con los amigos con los que me entregué a Cristo el mismo día. Todavía tengo por ahí unos amigos que juntos pasamos al frente un lunes de octubre de 1977. Pasamos al frente juntos, ahí lo recuerdo. Pepe Armendáriz, esposo de Joy, padres de tus alumnos, eran alumnos de mi esposa en su escuela. Un pelado así como este, pero haga de cuenta un fideo parado así, flaco. Y éramos amigos, nos convertimos juntos. Y cuando voy allá y lo veo, ya su esposa no era recién convertida, ella era hija de un pastor y entonces ya eran de los viejos ahí, pero cuando los veo y seguimos en la fe, es lindo. Y lo más triste que hay es cuando platicamos y, oye, fulano de tal, no, anda bien mal, allá anda. Y me cuentan cosas, eso se sufre. Pero ¿sabe cuándo sufre más un pastor? Cuando veo que se aleja de Dios a uno o a una que le tuve en el agua ahí en el bautisterio juntos y que le pregunté con emoción, fulano de tal ha creído en Cristo, y me dijo, sí, he creído, y ahora sé que anda allá. Eso sí duele. Retengamos nuestra profesión, que significa mantenernos firmes en la fe que hemos confesado. Segunda cosa, lo leen conmigo, ¿cómo dice? Para que seamos lo que decimos ser. O sea, soy cristiano, como dijo aquel ateo. Si queréis que crea en vuestro Redentor, debéis parecer más redimidos. ¿Se capta la idea? O sea, el que dijo eso es una persona que no merece sus ideas no merece mi respeto, pero esa idea, si no me la puedo quitar de encima, si está gruesa, sí me da seco, directo a la cara. Y otra idea, léanla conmigo por favor. Para que vivamos como cristianos, hijos de Dios, mayordomos, santos, ovejas, siervos, es decir, discípulos, mantengamos nuestra profesión, significa eso, que permanezca, que no nos echemos para atrás, no nos arrendemos, dicen en mi rancho. O dicen los pochos, no nos regresemos para atrás, porque en Estados Unidos uno se regresa para atrás, ¿verdad? Cuando hablan el Spanglish. Estudiamos entonces el pasaje central de este documento, no solo de este pasaje, sino de la carta entera. Estudiamos el pasaje que a mí me parece que es el pasaje central, que es Hebreos 4:16. No lo pongan, quítenlo por favor, ¿sí? Díganlo conmigo de memoria, lo sabemos. Si van al Benidivet, módulo 1, la lección 2, ya se lo deben saber. ¿Cómo dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora sí, pónganlo por favor y vamos a desglosarlo frase por frase, porque este pasaje es hermoso. Acerquémonos pues, porque Él está. Es como si te dice alguien, aquí está el sumo sacerdote, ándele, acércate pues. Como cuando había una niña allá en Chihuahua, en Veracruz, que me quería, que me apreciaba mucho. Yo no sabía que me apreciaba mucho, me admiraba mucho, una niñita. Ahora ella es una señorita muy linda y sigue apreciándome mucho, hija de una hermana de allá, sobrina de un colega pastor. Y cuando yo la conocí, ella estaba temblando de emoción. No es la gran cosa conocerme, pero ella sí estaba, disculpen. Pero ella estaba así y me ve, porque me decía, es que mi niña lo quiere conocer, pastor, personalmente. Y fui yo, pero ella no podía saludarme. Y le decían, ándale, salúdalo, aquí está. Pero ella no podía, estaba así llorando. Yo fui el que la abracé, la saludé y le dije, hola, preciosa. Se llama Princesa en maya. ¿Cómo se dice su nombre? ¿Cómo se dice maya en maya, princesa? Yo le digo princesa para no fallarle. Pero es muy linda. Pero eso que le dice, ándale, aquí está, pues aquí está de veras, mira. Eso nos dice el autor o la autora de esta. Aquí está. Entonces se refiere que está cerca.
Se refiere que está con nosotros. Acerquémonos pues, o sea, aquí está, lo tenemos, nos busca. Y luego dice confiadamente, ¿por quién es Él? ¿Quién es el sumo sacerdote? O sea, el que nos puede comprender más que cualquier otro sacerdote y además puede conocer a Dios y acercarnos a Dios porque Él es Dios mismo. O sea, me acerco porque está, confío por quién es Él, al trono de su gracia por lo que hizo. ¿Qué hizo? Pagó por nosotros. Para alcanzar misericordia por cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Se encarnó, se hizo uno de nosotros, o sea, se metió en nuestro lodo. Y hallar gracia para el oportuno socorro por su buena voluntad, porque Él quiere bendecirnos. Así que reflexionemos en esto, vayamos a estas frases otra vez y las voy a enseñar a través de unos principios que voy a mencionar y perdonen los ejemplos que voy a usar para enseñar los principios. Espero que los reciban como método educativo y no como otra cosa, ¿de acuerdo? Porque en la primera parte, acerquémonos pues, voy a enseñar el principio de Caperucita. Sí, se sabe el cuento, se lo contaron de chiquito a usted. No busquemos atajos, por amor de Dios, no busquemos atajos. El camino es sencillo. El camino es sencillo. Si me quito esto, nadie se molesta, no es pecado mortal. No, gracias, es que me estoy muriendo de calor ya. Gracias, hermana Yani, gracias. Hermanos, no busquemos atajos, el camino es sencillo. Acerquémonos pues. Sería difícil si aquel a quien nos acercamos anda huyendo de nosotros. Sería difícil. Hay personas que sí nos rehuyen, no se dice rehuye. Hay personas que sí rehuye. ¿Significará que nos huye dos veces? Rehuye. Nos huye y nos huye. Pero mire lo que dice la palabra de Él, que Él nos busca. Desde el Edén, Dios fue al huerto y buscó al hombre. Adán, ¿dónde estás tú? Y dígame, hermano, ¿dónde estaba Adán? ¿Estaba jugando a las escondidillas o qué? Estaba escondido. O sea, no es como que dijeron a Adán y Eva, oye viejo, sí vieja, no, pues le regamos, ¿verdad? Sí, pues hay que pedirle perdón, ¿no? Hay que hablarle, a ver, pues ahora que venga le decimos, ¿no? Yo lo voy a esperar. ¿Se acuerdan Guille, el hermanito de Mafalda, cómo esperó a su mamá? ¿Se acuerdan cuando se cayó? Que se quiere agarrar unas galletas y se cae de la silla, se da un soparrazo en la cabeza, no llora, ni una lágrima derramó Ruperta, no llora, pero va y pone su silla frente a la puerta. ¿Lo han visto esa caricaturita? Y cuando entra la mamá, ahora sí llora. ¡Ah! O sea, lo estaba esperando, la estaba esperando. No, Adán y Eva están escondidos. ¿Quién es el que tomó la iniciativa para buscar? Dios. ¿Cómo no acercarte si Él te está buscando? Isaías nos dice que Dios nos manda una carta de invitación y de amor. No la voy a leer toda la carta, solamente un pedazo. A todos los sedientos, lean conmigo lo que sigue. Venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y deleitará vuestra alma con grosura. E inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y verá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Dije que no le iba a leer todo y sí lo leí todo, hermanos, pero no puede no leerse todo. He aquí una invitación, una carta de amor que Dios nos hace. O sea, ¿cómo no acercarme al que se quiere acercar a mí? El mismísimo profeta, también Isaías, también nos hace un desafío para buscarlo a Dios, buscar a Dios y pedirle perdón. Lean conmigo ahora Isaías 1:18, ¿cómo dice? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Sí lo tienen ya? Regrésese por favor. Cuarto verso, reglón, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Sígale por favor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Otra vez, ¿cómo no acercarme al que quiere que me acerque, al que se me acerca a mí? El mismo Señor Jesucristo en persona nos invita a descansar en Él, y esta es la más hermosa de todas las invitaciones para mi gusto. La leen conmigo, por favor, hermano, está de ahí después del versículo 28. No, regrésenme, por favor, desde ahí donde dice venid, leen conmigo todos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos míos, caperucitos y caperucitas, no le hagamos caso al lobo. El lobo engañó a Caperucita para que se fuera por otro camino. Esta es la base del error humano, del error humano fundamental. Esta es la base del pecado original. Creer que el camino correcto, el de siempre, el sencillo, el marcado con Dios, el conocido, no es adecuado y que hay otro mejor.
De hecho, hay una tendencia el día de hoy en el mundo religioso, filosófico y tristemente también en el mundo religioso, de inventar cosas nuevas. Está lleno de personas que quieren poder decirnos: te han dicho esta cosa, pero déjeme decirle. ¿Han oído esa frase? Déjeme decir, así como que lo que yo digo es lo correcto. O sea, todo lo demás ha estado equivocado. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, le dice a los hebreos: buscad las sendas antiguas. Y no está hablando de tradicionalismo, ni de ritualismo, ni de cosas caducas. No, está hablando del plan de Dios. Siempre ha sido un asunto de fe. Siempre. ¿Usted cree que el amor al prójimo, amar al prójimo como uno mismo, usted cree que es un asunto del Nuevo Testamento? Está en los Proverbios. Está en el Antiguo Testamento. Amar al prójimo está en el Antiguo Testamento. Hay gente que piensa: no, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de juicio, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, Jesucristo. No, es el mismo Dios. Y las enseñanzas de su evangelio en el Nuevo Testamento tienen base histórica en el Antiguo Testamento. Ay, Dios, se movió eso solito. Entonces, cuidado con esa tendencia a como que buscar algo nuevo, una doctrina nueva para hacerme famoso. Cuidado con esa tendencia. El diablo siempre, desde el Edén, ha engañado a la raza humana con un mensaje que contradice la Biblia. Siempre quiere contradecir el mensaje de Dios. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Ya hemos dicho que el primer problema de Eva fue hacerle plática. No le dio a hacer plática. No debo contestarle, pero la cosa es que lo escuchó. Con que Dios os ha dicho, ¿se entiende eso? No me digas, ¿a poco les dijo Dios que va a estar mal? ¿No has oído al diablo a través de un pariente tuyo o de un amigo tuyo que te dice: ¿a poco te dijeron en la iglesia que no sé? ¿No te han dicho eso? En la Biblia es un libro antiguo, es un libro hecho por seres humanos de antes, que va a ser verdad, es un libro anticuado. ¿No te han dicho eso? Es lo que es la base del pecado original. Con que le metió duda a Eva en primer lugar, y luego le dijo: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se acuerdan de Raúl Velasco? ¿Aún hay más? Un día en su programa fue ese hipnotista famoso llamado Tony Camo, un español, y le contó, ese que hacía a las personas que tienes mucho frío y temblaban, y eres una gallina y pones un huevo y no se hacían. ¿Se acuerdan? Los tenía haciendo ridículos ahí. Un día le contó a Raúl Velasco una historia, según él muy sabia, que Raúl Velasco casi se rasga los vestidos de emoción y llora de felicidad, porque la historia decía así: porque eras un tipo así que hablaba como con mucho. Una vez el Creador, el Dios eterno, tenía un don muy importante y quería esconderlo de los hombres. Y le dijo a sus súbditos: ¿dónde lo escondemos? Y uno de ellos dijo: en el fondo del mar, para que no lo encuentre. Y dijo: no, los hombres son muy tenaces y van a ir al mar y lo van a encontrar. En la profundo de la tierra, no, los hombres van a inventar herramientas y demás y lo van a encontrar. En el espacio, los seres humanos son muy tenaces y van a llegar hasta el espacio. Y que le dijeron a Dios: entonces, ¿dónde quieres que lo escondemos? Y dijo: yo lo voy a esconder en el mismo ser humano, en su mente. Y Raúl Velasco casi se desmaya de catarsis. ¡Qué sabiduría! ¡Qué herejía! ¡Qué blasfemia! Eso le está diciendo la serpiente a Eva. Mira, Dios no quiere que sepas una cosa, porque no le conviene a Él. Dios quiere que no sepas lo que es bueno y lo que es malo, porque cuando sabes eso, tú eres como Él, como Dios, y Dios no quiere eso. Capta la idea, capta la trampa malvada, perversa de esta historietita del mentado ese y de la serpiente con Eva. Esa es la base del pecado original. Hay otros caminos. ¿Te dijeron eso? Te mintieron. Es así dicen los viejos, pero hay otro camino. Esta es la primera ideología con la que el enemigo trató de destruir a la humanidad, y en realidad todas las demás ideologías, como las que vivimos ahora, las que sufrimos ahora, se han levantado en el mundo, surgen de esa misma idea, son derivados de esta misma idea. Esencialmente se trata de una mentira, una idea infundada, pero dicha con tal seguridad por algunos que los incautos la creen y la proclaman, y al rato son mayoría. Regularmente las mentiras, regularmente las ideologías llegan a ser mayoría. Se repite ese patrón en el mundo entero, y por eso estamos como estamos en el planeta. Para nosotros no se trata de lobo. Ustedes ponen el ejemplo de Caperucita, pero en nuestro caso no es el lobo, y a donde vamos no es a la casa de la abuelita. Se trata del diablo, el engañador, el enemigo, y de nuestras almas, y lo que trata él es de impedir que lleguemos a Dios.
Esto es lo delicado. Por eso, hermanos míos, primer principio de este asunto, para acercarnos a Él, para en vista de que Él es nuestro sacerdote, mantengamos nuestra profesión. Número 1, no busquemos atajos. El camino es sencillo. Es Él. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque, hermanos míos, lean conmigo estas 4 cosas que van a aparecer ahí en la pantalla. ¿Qué digo yo, hermanos míos? Número 1, no hay atajos. Número 2, no hay otro camino. Número 3, no tiene por qué ser complicado. Número 4, es más fácil ir por ese camino que ir por otro. Marco Vidal dice, él lo ha repetido últimamente en los devocionales o en los sermones, creo, dice Marco Vidal: es más fácil creer que no creer. ¿Se acuerdan de eso? Más fácil creer que no creer. Se requiere más esfuerzo para condenarse que para ser salvo, porque para eso solo tengo que dejarme. Sí, Señor, aquí estoy, creo en ti, soy incapaz de salvarme, sálvame. En cambio, el que se pierde, no, hombre, tiene que hacer un esfuerzo, inventarse cosas, racionalizar sus ideas absurdas, inventarse ideologías y no sé qué tanto, para finalmente rechazar al Señor. Hermanos míos, hermanos, como caperucitas que somos, o caperuzos, usted y yo, no busquemos atajos. El camino es sencillo. Él es nuestro sacerdote. No hay otro camino, no hay otra verdad. Y no le creamos al mundo. Luego dice confiadamente. Me gusta esta enseñanza. Y aquí el principio es el principio de Dumbo. ¿También vieron Dumbo? ¿Sí vieron todos Dumbo? Por amor de Dios, cuando tengan un hijo, no se la pongan esa película. Es horrible, es horrible. Hay un dolor ahí grande. Todavía no puedo ni pensar. Gente, trato de olvidarme de ese detalle. Porque le pasan cosas terribles, ¿no es cierto? Pero bueno, entre las cosas que le hacían bullying por sus orejotas, y resulta que, gracias a Dios, tuvo un amigo, una especie de, como Pepe Grillo de Pinocho, así Timoteo, era un ratón que era la conciencia de Dumbo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y para ayudarlo a salir, porque era introvertido, porque se burlaban de él, etcétera, etcétera, le da una pluma de ave, ¿se acuerdan? Y Dumbo cree que vuela por eso, pero no vuela por eso, vuela porque tiene orejotas. Pero anda por ahí un día en el circo porque el malvado los persigue y no sé qué, lo quieren capturar y no sé qué, y a su mamá y esas cosas, y de repente volando suelta la pluma, porque la agarra con su trompa, la suelta y va en picada a matarse. ¿Se acuerdan de eso? Ese es el meollo de la película, y es ahí donde yo lloro. Es ahí donde yo me emocioné mucho. Y Timoteo le dice: no, Dumbo, no es cierto, te mentí, no era la pluma, eres tú vuelas porque vuelas, no hagas caso de eso. No, es que ¿se acuerdan de eso? Hasta que finalmente casi se estrella, y el típico casi, ¿sí se acuerdan? Y bueno, tiene un final más o menos feliz, pero bueno, con la muerte de otra que pues ya no se contenta uno con nada. Pero ¿en qué confías, hermano? ¿De qué pluma estás agarrado y crees que eso es? ¿Qué cosa si te la quitan te sientes desvalido? ¿Qué cosa, persona, asunto, sin eso te sientes como que ya se te acabó el piso y te sientes que te vas hundiendo? Porque eso en que descansa tu vida debería ser quitado, y ahí debe estar Jesús y nada más que Jesús. Cuidado con el texto dice confiadamente. Esta historia de Dumbo me recuerda a esos seres humanos que confían en la magia, confían en los rituales, en las declaraciones, en las mandas, en las mantras, en los conjuros, en los sacrificios, y no entienden que solo Cristo, el sumo sacerdote, nos puede salvar en el sentido más amplio de la salvación. Pero los cristianos especialmente, tenemos plumas así como Dumbo, de las que nos agarramos. Es más, no se ofenda a nadie, por favor, pero estoy seguro que aquí hay alguna por ahí que incluso creen que Dios nos escucha más cuando estamos aquí adentro. ¿Sí me explico? Y algunos hasta me han dicho: pastor, a usted que Dios sí lo escucha. Usted que está más cerca de Dios. Sí me escucha, pero a usted también. Y sí no estoy cerca de Dios, pero Él sí está cerca de mí porque Él es el que se acerca. Pero usted también. Entonces no me diga como que yo estoy más cerca porque usted está más lejos. No. Si cuando me lo está diciendo estamos juntos, está igual de los dos, ¿no? Pero además, aunque usted esté en su casa, yo en la mía, está cerca de nosotros. Pablo le dijo eso a los filósofos atenienses. Les dijo: y ciertamente no está lejos de vosotros. Y esos que andaban bien mal y bien chueco, pues cuánto más de nosotros. Entonces ve cómo sí tenemos de repente ahí cosas. Y luego sí les he contado de aquella vez que oré yo y no dije al final el nombre de Cristo. Y cuando abrí los ojos había alguien que seguía así y luego me dice: pastor, todavía no acaba. Sí, ya acabé. No, es que no dijo el nombre de Cristo. O sea, si no digo nombre de Cristo, no se acaba la oración. Si no digo el nombre de Cristo, ¿no me escucha Dios o qué? ¿Ha leído usted algún
algún pasaje de la Biblia en donde un cristiano de la Biblia haya orado y haya dicho al final el nombre de Cristo? No hay una sola. ¿Ves? Pero algunos creen que si no dice nombre de Cristo, ya no llegó al cielo, o sea, se atoró ahí en el techo. Es absurdo. Son plumas de pájaro que agarramos y que creemos que ellas son. Pero en ocasiones el dinero también es eso. Le pasa eso que ve en el banco y tiene muy poquito y ay, se les hace el mundo, como si hubiera llegado el COVID otra vez. Que ahí anda llegando otro, ¿verdad? Y usted siente que ya se acabó el mundo porque, o cuando abre el refrigerador y no encuentra más que una salchicha que era roja y ahora está verde. Es todo lo que hay. Y usted o sea, antes de ese momento sí creía en Dios, pero de repente como que ya no creyó. ¿Qué? Porque la mugre salchicha es su pluma, ¿o qué? El alimento, el dinero, ¿qué es? Hay ocasiones que somos tan así que incluso ciertas circunstancias nos quitan la paz. Somos en ocasiones terribles con el asunto de la incapacidad para soportar la frustración. ¿No es cierto? Una cosa que no esté en su lugar. No sé de personas que se les manche la ropa. He visto personas así enfurecidas casi porque en cámara lenta, una cuchara, la tragedia de una cuchara poniéndose demasiado fuerte, es mole, salpica, la gota viene, se oye en cámara lenta. Y empieza un infierno. No es posible, es mi favorita y no se quita. ¿Conoce gente así? Que pierde la paz. ¿Conoce gente? ¿La ha visto en el espejo alguna vez gente así? Que pierde la paz. Hermanos míos, confiadamente, pase lo que pase, confiadamente. Dice el texto. Miren las formas de traducir confiadamente. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente y corazón cuando vamos a Él confiadamente? Entendemos lo siguiente. Lean conmigo, en primer lugar, que sí hay vida eterna en los cielos. ¿O no hay, hermanos? A ver, ¿sí hay vida eterna en los cielos? O sea, después de que uno se petatea aquí, ¿sí se va a algún lugar? ¿Y está chido? ¿Es mejor que aquí? Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo a eso? Entonces, incluso hasta decimos, pobrecito. ¿Quién pobrecito? ¿Quién? Pues si se fue para allá, ¿por qué pobrecito? Que alguien me explique, dijo aquel. Tenemos teorías doctrinales, pero de repente no las vivimos porque no vamos a Él confiadamente porque hay vida eterna. Así es que esto que padecemos aquí en la tierra, pues sí, cierto, echémosle ganas, pero un día se va a acabar porque vamos para allá. Dijo en la introducción, dijo, esto es temporal, dijo, que hay sufrimiento en la vida, sí, pero es temporal. ¿Alguno de ustedes, yo anticipo que yo sí, han sentido alguna vez así ganas como que ya se acabe todo el mundo, ya vámonos, ya? ¿Cuántos han sentido ganas de eso? Así como, ya vámonos. Son de los míos, sí. Así como, Señor, ya estuvo, Dios, ya vámonos, ya para qué tanto, ya que la toma de posesión, que los 100 días de la presidencia, ya, Señor, vámonos, ya estoy harto. ¿Sí les pasa eso? Pues yo creo que está basado en una cosa padre, en que sabemos que va a estar mejor allá. Y sí, así como ya que se acabe. Claro, no queremos irnos solos porque dejamos aquí, pero si nos vamos todos juntos, está chido, ¿no? Así no fue muerte, nomás nos saludamos todos en bola. Sería padre, Señor, será bueno, no todos nos morimos de un jalón. No, pero no así es el plan de Dios. Sí hay, este es el acercarnos a Él confiadamente. Otra manera de identificar confiadamente, léanlo conmigo. Pero también hay vida con propósito en la tierra. Hay vida con propósito. Está suave aquí vivir. ¿Cuántos son casados? Está padre estar casados, ¿no, hermanos? Está padre. Es suave estar casados. Imagínate una persona con la que puedes pensar en voz alta. Espero que sí sea así en todos los casos. Que te hablas de tú con él, con ella. Que compartimos todo. Está padre eso. Y que te ama y que lo amas. Y si usted dice, no, pues entre nosotros como que ya se murió el amor, como esa canción, pues te invito a una cita pastoral o a la reunión de matrimonios también. Pero es padre, hay cosas lindas, hay cosas suaves. Yo lo dije en el culto de las 10 y lo cumplí. Fui a la oficina y al rato también lo voy a hacer, pero en otro lugar. Fui a la oficina y disfruté mucho porque me habían hecho un café expreso doble y no solo era el café doble, sino que estaba yo lado a lado de la persona que más amo, la persona más guapa del mundo. Estaba ahí junto a mí
Y además estaba en el contexto de una iglesia maravillosa, porque salí, quiero decirles que he ido a los salones donde fui a visitar a los niños que están en la clase de cuna para ver cómo está funcionando eso, y fui a los salones, el salón social ya está lleno, y fui a otros lugares ahí a saludar a personas, me asomé también por ahí para ver a los que están acá arriba, que yo los vi medio amontonados y esas cosas, y disfruto eso. Yo, basado en eso, sí le digo al Señor, no te creas, Señor, todavía no se acabe, está chido aquí también, porque hay cosas lindas en la vida, ¿sí o no? Eso es lo que pasa cuando nos acercamos a Él confiadamente, porque sé que las cosas dependen de Él, no de mí. Además, otra manera de decir eso, no solamente si hay vida eterna en los cielos, también hay vida con propósito en la tierra, y además hay vida abundante en las tribulaciones, porque hermanos míos, aún en las tribulaciones, aún en los dolores, aún en las dificultades, hay vida abundante. Puedo disfrutar la vida, puedo gozarme en medio de los dolores. Tal vez sí se acuerdan de esto porque lo platiqué cuando recién había pasado, pero cuando estaba yo en el hospital sufriendo el COVID, y que el dolor me decía cada vez que me visitaba, pues la infección aumentó, siempre decía eso, pero tenemos que hacer, o sea, ya lo que quedaba que hacer era la intubación, pero porque se me había infectado un pulmón, y dijo, ya llegó al otro, ya se llenó ya llegó al otro, eso me iba diciendo. Y luego las enfermeras no me decían nada, las enfermeras muy, ¿cómo se dice? Muy discretas, no me decían nada, pero había dos jóvenes enfermeros que eso sí me chismeaban todo. Yo le decía, oigan, ¿y este piso es de puros enfermos de COVID? Sí, aquí todos están de COVID. ¿Y están muy mal? Sí, algunos están bien mal. ¿Y se ha muerto alguno? Sí, cada día se mueren como 3. Y yo, muchas gracias por la información. Dije, y yo de preguntón, ¿verdad? Yo de preguntón, pero ahí estaba, y pues sí, no podía respirar bien, tenía oxígeno permanentemente, hablaba bien ronco y esas cosas, no me podía levantar, y si me levantaba chillaba la mugre porque tenía un seguro ahí en la cama, porque yo sí me quería levantar, no quería que vinieran a ayudarme, me sentía así como incompetente que tuvieran que venir a ayudarme, pero entonces si me levantaba sonaba una alarma que le ponen ahí, y ahí estaba la alarma, dije, ya vienen los bomberos ahorita. Pero me habló una hermana, yo tenía mi teléfono celular ahí, y me habló una hermana, la esposa de un pastor, que había sido alumno de aquí de nuestro seminario y que me aprecian mucho, y el hermano había fallecido. Yo lo sabía porque en los mensajes, en los grupos de pastores sabía que había fallecido. Era muy joven, por eso yo no me atreví a pedirle a Dios que me salvara, porque dije, ¿cómo va a hacerlo? Este joven, este era más joven que yo, como unos 30 años, y él se lo llevó. ¿Con qué derecho le pido yo que me deje? La hermana me dijo, pastor, usted sabe cuánto mi esposo lo amaba. Vamos a tener su culto hoy por la noche, ¿no puede venir a predicar? ¿Y saben qué dije yo de insensato? ¿Saben qué le dije? Hermana, no puedo, yo también estoy hospitalizado, pero si quiere se lo saludo cuando llegue a los cielos. Ella dijo, no, pastor, no diga eso. Ya me preguntó cómo estaba yo y demás. Yo dije, ¿cómo digo eso? ¿Cómo se me ocurre decir eso? Sé que es una tarugada, pero ¿sabe por qué creo que lo dije? Porque en mi dolor yo tenía paz y seguridad. Sí, no me quería ir, no estoy diciendo que ya llévame, Señor. No. Yo sí le decía, ¿te acuerdas todas las veces que he dicho que ya me lleves? No, ahora digo que no. Pero sí sabía que si pasaba, pues sí se lo iba a saludar, ¿no? Sí se lo podía saludar, ¿verdad que sí? Oye, pues allá tu esposa quería, discúlpame que no fui a tu funeral, pero o sea, acá está, tú tampoco fuiste al mío, no te hagas. O sea, cuando tienes a Cristo puedes hablar de eso sin problemas. Y no, mi vida, no es que me ando yendo ni nada, no me ha avisado Dios nada, no, nada, todavía no. Pero puedes tener vida abundante en las tribulaciones y además, algo más, vida útil en medio de las dificultades, porque tus tribulaciones, tus dificultades pueden ser útiles para alguien, porque le enseñan algo a alguien y a ti mismo te hacen crecer. Y la última cosa y más maravillosa para mí de este asunto de acercarme a Él confiadamente, ¿sabe qué otra cosa? ¿En qué confiamos? Por favor, léanlo conmigo. En la herencia espiritual para nuestros descendientes. Esta idea me mata a mí, porque en toda la Biblia yo veo que Dios bendice a los seres humanos y les promete bendición también para sus hijos. ¿Cierto o no es cierto? La salvación no es heredada, no se hereda la salvación. Yo no puedo heredarle mi salvación a mis hijos, no. Ellos tienen que recibir la salvación porque voluntariamente creen. Pero Dios sí promete bendecir a nuestros hijos y hablarles y hacerles la invitación para que tal vez ellos decidan que sí, por el ejemplo que les doy. O sea, Dios sí promete cuidar nuestra familia y dice que nos bendecirá hasta más generaciones. Y eso me agrada. ¿Cuántos de los aquí presentes tienen un descendiente
tienen un hijo, un nieto, alguien que no ha creído en Cristo o por quien se preocupan mucho ustedes porque está lejos de Dios. ¿Cuántos tienen a alguien así? Yo también. O tal vez tienes un papá, una mamá, tal vez. ¿Cuántos tienen? Un papá, una mamá inconversos. Pues sábete que Dios promete bendecir tu familia. Me gusta mucho, el otro día mi esposa y yo meditamos en eso. Cuando David habla con Dios, ya es viejo David, y le dice a Dios: ¿y cómo? Me sacaste de las ovejas de mi padre y me has tratado como si yo fuera un hombre excelente. Así dice David, se sabe que no es un hombre excelente. Y dice: y me sacaste de las ovejas y me has tratado como si yo fuera un hombre excelente. Y más aún, has bendecido a mi familia. Me gusta eso. Y me gusta acercarme a Dios confiadamente, especialmente cuando pienso en uno de mis descendientes que no vive cerca de nosotros, que vive en otro lugar y en otra circunstancia diferente, que sí cree en Dios, que ama a Dios, yo lo sé perfectamente, pero que me quebrante el corazón cuando lo veo despedirse de su papito, derramando lágrimas en el aeropuerto, y entonces sufro, pero luego me acuerdo de mi Señor y voy a Él confiadamente y puedo levantarme de mi oración de rodillas con gozo en mi corazón, sabiendo que está en sus manos, y que incluso va a hacer honor a su nombre. Parecido a león significa su nombre, parecido al león de Judá. Hermano mío, confía en eso. Y cuando piensas en tus descendientes o tus ascendentes, cuando piensas en tu familia y no es porque oras, acércate a Dios confiadamente. De eso habla aquí y mil cosas más. Quise poner algunos ejemplos para que lo entendamos, pero este es el principio de Dumbo. Suelta la pluma, por favor, de la gallina. Suéltala, eso no es la verdad. Solo es Él, solo es Cristo. No son ni las declaraciones, ni los conjuros, ni los encuentros, ni los posencuentros, ni las cancelaciones, ni los rituales, ni las palabras. No es eso. Es Él que nos bendice cuando creemos. Además, dice al trono de la gracia, el principio del gallego. Ay, perdón. El principio del gallego, este hay que usarlo al revés, ¿de acuerdo? No tienes que esforzarte por pagar por tus pecados, solo por creer. ¿Se acuerdan? Todos saben este chiste de Venancio le contó a Manolo: fíjate que me he encontrado un portafolio lleno de pagarés. ¿Y qué has hecho con ellos? Que lo estoy pagando poco a poco. Hermano mío, el legalismo, la herejía de la caída de la gracia, que la salvación se pierde, la religiosidad fundada en las buenas obras, son ideas que demuestran la ignorancia de quienes creen eso. Son ignorantes, no entienden quién es Jesús. Una persona que cree que la salvación se pierde no conoce a Jesús, no entiende quién es Jesús, no conoce del verbo, no sabe cómo es Él, que cumple su palabra, que no se anda echando para atrás a las primeras. Ignoran la trascendencia y alcance y poder del sumo sacerdote que pagó por nosotros. Cometen la necedad del gallego del chiste. Quieren pagar lo que no les corresponde pagar. ¿Y sabe por qué no nos corresponde pagar? Porque no podemos pagar. Usted y yo no podemos pagar por los pecados más que yendo al infierno. Es la forma de pagar, ir allá, freírnos por siempre, pero no podemos pagar. Él pagó por nosotros. No le faltemos el respeto a eso. Nuestro problema humano es serio. Estamos condenados a muerte eterna por nuestro pecado, pero el sumo sacerdote, que es nuestro Señor, ya pagó. ¿Qué parte de ya está pagado no entendemos? Es como que, no sé, como les he contado de esa vez que fui a comer unas carnes bien ricas y de repente fui a pagar y le dije a la señorita: ¿cuánto debo? No, ya pagaron por usted. No, yo pago, dígame cuánto. No. Yo ni siquiera una vez reclamé, ¿no? Gloria a Dios. No va a hacer que se regrese y... No, ¿qué parte de ya pagó a alguien? No entendemos. Podemos hacer efectiva su salvación por gracia, por medio de la fe. ¿Y sabe dónde se nota cuando no entendemos este poder del sacerdote, sumo sacerdote de nuestra vida? Cuando incluso nos autoboicoteamos en nuestra felicidad. Porque hay gente que ni cuando es feliz. Está muy contenta. Tienen 15 días de vacaciones en la Ribera Maya o en las islas griegas. Y en cuanto llegan dicen: ay, qué bonito está. Y lástima que en 2 semanas nos tenemos que regresar. Ay, Dios mío, disfrútalo y cállate los ojos. ¿Sí están de acuerdo conmigo en eso? ¿Y sí conocen gente así? ¿Sabe qué nos pasa? Que de repente no nos creemos dignos de disfrutar. Nos creemos indignos y entonces nos castigamos. Hay gente que por esa razón
pierden sus relaciones siempre, cancela sus relaciones y las convierte en un infierno porque no se siente digno de la felicidad. Cuando teníamos un ministerio que nos daban bastante permiso de ir al cerezo de Santa Marta, mi esposa iba, yo también iba, la hermana Rosete. Yo tenía citas pastorales como aquí, hacían fila las personas porque se anotaban en una lista y yo sentaba, me prestaban una mesa y yo daba citas a las mujeres allá y hubo un proceso de excarcelación a las mujeres anticipada, sí, por buen comportamiento y teníamos que participar nosotros. Yo firmaba un documento que decía que como iglesia nos íbamos a ocupar de darles seguimiento y enseñanza y demás y que íbamos a ayudarles a conseguir un trabajo y esas cosas y resulta que varias personas salieron de ahí. Como Violeta, una joven que ustedes conocieron. Pero había una señora que un día fui a la cita y yo pensé que ella ya había salido porque iba a salir una semana antes. Y ahí estaba. De hecho tenía cita. Y cuando pasa le digo, ¿qué pasó? Usted ya iba a salir. Si la estaba esperando en la iglesia, digo, no salí. ¿Por qué? No, me drogué y golpeé a una muchacha. ¿Y por qué lo hizo? Porque tengo miedo de salir. Echó a perder su proceso de excarcelación anticipada porque tenía miedo de salir. Es cuando pensé que iba a llegar a mi casa y ver a mis hijas. Dije, no puedo. Dice, y entonces me drogué y golpeé a alguien. Y sí, lo hice a propósito. Es esa, en mayor o menor medida, actitud que a veces tenemos. Nos creemos que no somos dignos y tenemos razón, no somos dignos. Es verdad, no somos. Pero Él nos dignificó por su gracia. Él quiso hacernos sus hijos y nos perdona. Podemos hacer efectiva su salvación por gracia, por medio de la fe. Hagámoslo efectivo, hermanos. Y dejemos de estarnos lesionando en ocasiones porque sentimos que no merecemos. Claro que no, pero Él su gracia nos la da. Así que, hermanos míos, no seamos como el gallego, por amor de Dios. Tire toda esa caja de pagarés, porque ya alguien los pagó, ya los quemó, los crucificó en la cruz del Calvario. Así dice la Escritura, que Él crucificó en la cruz del Calvario el acta de nuestros pecados. La que decía ahí, sí, culpable. Él la agarró y en la cruz la crucificó y con su sangre preciosa la echó a perder para que no exista más. Vivamos eso. Pero además dice, para alcanzar misericordia. Y aquí el principio de Pinocho. Este sí lo vamos a ver positivamente también, como todos los cuentos están llenos de ideas progresistas y humanistas, pero en este caso encontramos una cosa interesante, buena. No tenemos que subir a Él, hermanos, no podemos, ni con una escalera grande ni una chiquita, como dice la Bamba. No podemos subir a Él, Él bajó a nosotros. ¿Dónde estaba Geppetto cuando Pinocho lo fue a salvar? ¿Dónde estaba? Sí la vieron. En la panza de la ballena, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo Pinocho? Le mandó una carta, pues sálvate. Le mandó un instructivo. No, tampoco Dios hizo eso. Tampoco nuestro sacerdote hizo eso. Nos vio en el hoyo, nos vio siendo digeridos por el pecado, siendo atormentados en el mundo y no nos mandó un manual de salvación. Miren, ahí les va, así se salvan. Eso es lo que creen, esta es la ridícula idea que creen todas las religiones. Creen que Dios, que la divinidad nos envió un instructivo para salvarnos a nosotros mismos. Es absurdo. Si eso es una religión, pues ninguna sirve para nada. No, la fe cristiana no es un instructivo para salvarnos. No podemos salvarnos. Es un Salvador que se tiró a nuestro pantano, se llenó de lodo hasta la cintura, hasta el cuello como nosotros, para luego sacarnos, porque se hizo uno de nosotros. Eso es lo maravilloso. Dice el texto, para alcanzar misericordia. Ya dijimos, la palabra castellana significa ser concorde con la miseria. O tener el mismo corazón que un miserable. Es decir, meterse. De hecho, la palabra misericordia da la idea de alguien que mete el hombro a otro. Da la idea así de alguien que lo saca. No de alguien que saca a otro porque le lanzó una soga. No, de alguien que se tira y se mete donde está el otro. Y eso hizo Jesús, su misericordia. Hizo eso para salvarnos. Él no nos mandó un método para salvarnos. Bajó a nosotros a rescatarnos. Entonces el rescate es absolutamente seguro. Porque no depende de mí que me agarro muy bien. No depende de eso. Depende de Él que me agarra muy bien. ¿Me expliqué? Así que, hermanos míos, cuidado con el principio de Pinocho. Y además, por último, hallar gracia para el oportuno socorro. El principio de Mefiboset. Tenía otro cuento por ahí.
Tenía otra historia por ahí, pero no, Dios quitó eso de mi mente y me puso esta idea en la mente. El principio de Mefiboset. Nos trajo vida cuando más lo necesitábamos. ¿Quién es Mefiboset? Un descendiente de Saúl, el enemigo de David. Su gracia nos socorre, ayuda, bendice, saca del apuro, levanta y lo hace en el momento más preciso. Mefiboset es un hombre que de repente está tullido y de repente se queda sin familia. No tiene más papá, no tiene abuelos, no tiene mamá, no tiene hermanos mayores ni menores. ¿Qué necesita? Una familia. Y David le dice a sus siervos, ¿no hay alguien de la casa de Saúl que haya quedado vivo con quien yo pueda tener misericordia? Y él le dice, pues sí hay uno, así como que, sí, pero hay uno, vive allá en Lodebar, tráiganlo. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Pero vayamos a un pasaje anterior, capítulo 4, versículos 1 y siguientes, en donde nos enseña el autor de este escrito qué es ese socorro que trajo para nosotros. Porque él habla del oportuno socorro. ¿Qué es ese socorro? La gracia de Dios para el cristiano. Leamos el capítulo 4, versículo 1. Hay un descanso que no debemos perdernos. Lean conmigo el versículo 1, cómo dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Usa la palabra reposo, que es la palabra que también se usa para el sábado, pero aquí no está hablando del sábado. Está claro que está hablando de un descansar en Dios, un descansar en Él que algunos se pueden perder. Después dice que se trata de creer. Lean conmigo el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los antiguos hebreos, dice el autor de este documento, también les dijeron del reposo. El sábado era un símbolo de este reposo, era una enseñanza de ese reposo. Dice, pero ellos no lo aprovecharon porque no creyeron. Está claro que es cuestión de fe, no de raza. Se trata de obedecer, que es lo mismo que creer en acción. El siguiente pasaje se lo leo yo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. En aquella época no había versículos y capítulos, por eso no dice dónde está. Dice, en cierto lugar, dice así: y él reposó de todas sus obras en el día séptimo. Esto está en Génesis 1, ¿no? Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos en quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entrarán por causa de desobediencia. Está claro que este reposo es un estado del ser humano, es un estado de salvación, es el tener comunión con Dios, es su gracia. Y algunos faltan, dice el autor de este escrito, por entrar. Y queda claro que hay que creer con una fe obediente. Y se trata de oír su voz y abrir su corazón. Lean conmigo el versículo 7, por favor, como dice. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es una decisión personal que se debe hacer. Y finalmente se trata de un descanso seguro, fundado en lo que Dios puede hacer por nosotros y no en lo que nosotros hacemos por Dios. Miren cómo dice este versículo 8 y 9, es muy ilustrativo. Lean conmigo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después del otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Josué, ¿qué tiene que ver Josué aquí en esto? José llevó al pueblo después de Moisés a la tierra prometida. Y algunos interpretaban que el reposo, el día sábado, representaba el descanso en Dios y representaba haber llegado a la tierra prometida. Pero dice el autor de este escrito, si cuando los llevó Josué, todavía no estaban en descanso perfecto. Todavía no están en su descanso. El descanso todavía nos lo ofrece Dios. ¿De qué está hablando? De la presencia de Cristo en nuestra vida. Él es el que nos viene a dar el verdadero sábado, el verdadero reposo. Como hemos dicho, todos los días son sábado para nosotros si descansamos en Cristo. Es Él, el sacerdote Jesús, que nos da ese descanso perfecto. De la misma manera que David invitó a Mefiboset a su casa, cuando más lo necesitaba, Dios nos ha llamado a su reposo para darnos oportuno socorro. Me gusta la palabra oportuno socorro, porque hay cosas muy inoportunas de repente. Es más, una de las cosas más feas es cuando tú y yo decimos algo inoportuno. ¿No es cierto, hermanos? Es lo peor que puede pasar. Pero lo oportuno, así, cuando más lo necesitamos. Un ejemplo, cuando no tienes dinero y de repente alguien te debe mucho y te lo paga todo. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Hasta entiendes, esto es de Dios, no es tan buena paga, esto es milagro de Dios. Sí se abrió el mar rojo seguramente, si pasó eso sí se puede haber abierto el mar rojo. O cuando te encuentras un billetote en tu saco, ¿les ha pasado eso?
¿Disfrutan eso? Y si es de 500 o de 1000, también está padrísimo. O si son varios, pues mejor. Oportuno socorro me gusta. Tengo un desafío y voy a seguir con el ejemplo de Mefiboset. Un desafío para acercarnos a nuestro sumo sacerdote. Era hijo del descendiente de su enemigo, el rey que lo quería matar. Saúl, era nieto de Saúl. Estaba lisiado de los pies porque cuando nació se le cayó a la nodriza y se le arruinaron los pies. Su nombre significaba el que esparce vergüenza y destrucción. Toda su familia había perecido, todos. Vivía en un lugar cuyo nombre significa inhóspito o lugar árido y sin condiciones para vivir. Lodebar, hasta feo se oye, Lodebar. Vivió en un tiempo en el que por tradición todos los nuevos reyes mataban a todos los descendientes del anterior rey. En este caso estaba fácil, nomás eran él y su hijo, porque sí tenía un hijo, estaba casado. Es llamado a estar frente al nuevo rey. Miren estas palabras, las de David son hermosas, pero las de él son reveladoras, las de Mefiboset son reveladoras. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él, o sea Mefiboset, inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey: comeré en mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. No puede ser de otra manera. A mí me resulta imposible creer que Dios no inspiró este pasaje para todos nosotros, no solamente para los de aquella época, para que entendamos con claridad, porque es sencillo de entenderlo. Es una parábola perfecta de nuestra vida. Nosotros somos el Mefiboset de Dios. Nosotros somos como que Dios un día se puso a pensar y dijo: no hay alguien allá en la raza humana a quien yo pueda hacer mucha misericordia y darle un oportuno socorro. No hay alguien. Y entonces le dieron nuestro nombre: lisiados del alma, personas con problemas, traumas, taras o yo qué sé, enfermedades crónicas. Algunos coleccionamos. Somos el Mefiboset de Dios. No tenemos mérito alguno. Por nosotros mismos estamos en bancarrota espiritual. Somos débiles, necesitados y en peligro. El Señor, sin embargo, nos llama a su mesa, nos invita a comer con Él. Necesitamos urgentemente un intercesor, un sacerdote, y tenemos. Él es el sumo sacerdote. Eso es lo que nos ha estado tratando de decir el autor de este documento, y por eso nos dice que mantengamos nuestra profesión, lo que hemos creído, que lo mantengamos, que no nos regresemos a la religiosidad ni a ninguna otra cosa. Y también nos ha dicho que nos acerquemos, pero que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia, dar gracia por el oportuno socorro. ¿Qué tan difícil puede ser decirle: voy Señor? Sí, y levantarnos desde donde estamos y acudir a Él. De eso se trata este libro y este pasaje en particular, que comienza a hablarnos así, de esa manera tan importante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Casi pienso si era un hombre diciéndonos: por favor, retengamos nuestra profesión. Y luego también lo puedo imaginarlo emocionado en el versículo 16, diciéndonos: acerquémonos a Él. Y como Él es también judío, tal vez estaba metido en esa ola de vamos a regresarnos mejor al judaísmo. Y Él dice: retengamos nuestra posición. Y luego dice: acerquémonos a Él. Él es nuestro sacerdote, no necesitamos otro. Hermanos míos, acerquémonos a Él. Y pues cualquiera que sea nuestra circunstancia, acerquémonos pues confiadamente. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta palabra. Te pido, Dios, que podamos vivir mirándote a ti, como nos dice este libro, y ahora que podamos vivir acercándonos a ti cada día.
hemos vivido, Señor, todos nosotros, algunos más, algunos menos, dificultades en la vida, no sé, reproches, abandonos, desplantes negativos de gente. La vida misma nos ha golpeado, Señor, pero aquí estamos y tú nos has recibido, tú nos llamas, tú nos has redimido, sumo sacerdote maravilloso. Señor, tu Hijo Jesucristo en nosotros le enviaste, Señor, para llevarnos a ti, Padre Santo. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos y mis hermanas. Te pido que escuches el corazón de cada uno de nosotros. Queremos acercarnos a ti, Señor, confiadamente, sí. Y, Señor, reconociendo que no podemos pagar, que tú ya pagaste. Reconociendo que no hay otro camino que solo tú. Y reconociendo que no necesitamos ninguna otra cosa de la cual sujetarnos, sino de tu mano. Bendícenos, Dios, y escucha el corazón de todos mis hermanos. Ora, hermano, ore al Señor y dígale ahí en su corazón lo que usted sienta ahora. Dígale: sí, Señor, creo en ti, camino contigo. Dígale, ofrézcale andar con Él siempre, creer solo en Él. Digámosle, pongámosle en sus manos a nuestro ser querido, ese por quien sufrimos, ese descendiente o ascendente por quien sufrimos, por quien tenemos dolor porque no se ha convertido. Señor, escucha a mis hermanos y mis hermanas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.